Primera parte, en la clase en directo, hicimos una práctica de saludos, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden practicar en la casa de ustedes con alguien, con el compañero, con la compañera de ustedes, entonces aprovechen esta parte para saludarse unos a los otros. Esta es una parte de la clase que es un ejercicio, una práctica, ¿vale? Entonces ustedes pueden practicar ahora con los compañeros, los que viven con ustedes. Bueno, seguimos entonces con el alfabeto y los sonidos del español. Es una cosa que es importante que sepamos porque sabiendo de esto, vamos a saber también cómo pronunciar las palabras de la mejor manera. Bueno, entonces las letras del español, del alfabeto en español, son llamadas siempre en femenino. Entonces utilizamos el artículo femenino la siempre para hablar de una letra. Entonces llamamos la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y, la Y y la Z, ¿vale? Bueno, entonces estas son las letras del alfabeto en español y lo que necesitamos saber también son los sonidos diferentes del portugués que vamos a utilizar en el español. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las vocales son cerradas. Las vocales E y O son cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? En portugués, nosotros hacemos 4 sonidos para E y O. Hablamos E, O, O. Pero en español no hay 2 sonidos, no hay E ni O. Siempre vamos a hablar con los sonidos de E y O. ¿Vale? ¿Entendido? Si tienen alguna duda sobre esto, pregúntenme después en el grupo de WhatsApp, ¿vale? O en privado. Bueno, seguimos. La CH siempre va a ser pronunciada con la pronunciación como si fuera una Ch. Entonces hablamos chico, muchacha o chica, muchacho. La D y la T tienen un sonido como si fuera un sonido más sordo. No hablamos este sonido de la D y de la T del portugués. Dia, tia. No se habla así, ¿vale? Se habla tía, día. Siempre, siempre que hay una T y una D, hablamos tía, día. O como por ejemplo el verbo tener, ella tiene muchas cosas. Ejemplo. Bueno, la G delante de E y tiene sonido de RR como si fueran la RR del portugués. Entonces hablamos gente y gimnasia. La J, sonido de RR en todos los casos, siempre con cualquier vocal, ¿vale? La G delante de E y I, porque si la G se va con A o U, mantiene el sonido como del portugués. Gato, gorro, ¿vale? Y gente, gimnasia. La J en cualquier circunstancia, en cualquier momento, siempre va a tener sonido de RR. Entonces hablamos Juan, Jorge, jamón y juegos. La L se pronuncia como una L y nunca como una U. Entonces siempre va a tener el sonido de la L y no de la U, como se ocurre en el portugués, que hablamos, por ejemplo, el mes de abril como si fuera una U al fin. Pero en español hablamos abril, ¿vale? La doble L tiene
puede tener 5 sonidos dependiendo de la variación que tú vas a escoger para hablar español. Entonces, por ejemplo, en España es muy común que tenga el sonido de la LH del portugués. Entonces podemos hablar llamar, lleno, llorar. Pero también es muy común, principalmente en América Latina, que tengamos el sonido como si fuera de una DJ. Entonces, llamar, lleno, llorar. Pero también se puede escuchar como si fuera una I flaca, una I no muy fuerte, ¿vale? Llamar, lleno, llorar. Y en países como Argentina y Uruguay, se utiliza el sonido como si fuera de una X, ¿vale? De una X del portugués. Entonces, llamar, lleno, llorar. Y así muy raramente, es el menos común, podemos escuchar el sonido de la J, llamar, lleno, llorar. Bueno, entonces lo que ocurre es que tú vas a escoger el sonido que se adapta mejor, o porque prefieres una manera de hablar de algún país, quieres hablar como un español, entonces puedes utilizar dependiendo del sitio, del lugar de España, porque en España también hay variación, ¿vale? Pues lo más común es que utilice el sonido de la LH, pero también puedes escoger otro sonido como el sonido de la DJ, ¿vale? Entonces tú vas a escoger lo que prefieres, la manera que prefieres hablar. Es importante que tú conozcas todos los sonidos para que cuando escuches a alguien hablando en español, tú reconozcas lo que estás hablando, ¿vale? Bueno, seguimos entonces la ñ. La ñ es una letra del español que tiene un sonido como de la NH del portugués. Entonces hablamos España y niño. La R, vale, la R siempre será más fuerte que la R del portugués, pero hay diferencia. Entonces la R al inicio de palabras hablamos con fuerza, rato, rato, ¿vale? Y hay diferencia de los sonidos de la doble R y de una R solamente. Entonces son dos palabras diferentes que tenemos que pronunciar de manera diferente para que nos comprendan y para que sepan de lo que estamos hablando. Entonces hablamos perro, perro, ro, con la fuerza, ¿vale? Lo más fuerza que podemos poner en esta doble R es importante. Perro o pero, que quiere decir otra cosa. Lo primero, perro con fuerza, quiere decir el animal que en Brasil llamamos cachorro. Y pero quiere decir, déjame ver, pero con la R sin fuerza quiere decir más. Porém, como es en portugués, ¿vale? Bueno, la S va a tener sonido de 2 S del portugués siempre. Entonces, en español no hay el sonido de la Z, no hay, ¿vale? Y siempre las palabras que tengan una S solo, porque en español solo se utiliza una S, tendrán el sonido como si fuera de las 2 S del portugués. ¿Comprenden? Entonces hablamos vaso, vaso y caso. Y la B también siempre va a tener el sonido como de una B del portugués. Nunca tendrá en español un sonido como el nuestro de la V. V, no hay, ¿vale? Entonces hablamos vacaciones y bermejo. La X va a tener un sonido como si fuera de una KS, ¿vale? Taxi, examen. La Y o la Y, podemos llamar esta letra de Y o Y, puede tener 4 sonidos dependiendo de la variación. Entonces, se puede utilizar como si fuera una I flaca, yo, desayuno, ¿vale?
o también como una DJ, yo desayuno, como los porteños, los uruguayos y los argentinos utilizan yo o desayuno. Y también muy raramente se utiliza como si fuera un sonido de una J. Yo desayuno, ¿vale? Bueno, y la Z se pronuncia como una SS del portugués, ¿vale? Porque no hay, como ya he dicho, pero les digo de nuevo, no hay el sonido de la Z. No hay, no existe en español, ¿vale? Entonces utilizamos el sonido de las dos S del portugués. Hablamos zapato. Bueno, a la continuación seguimos con un verbo que es el verbo llamarse, que nos sirve para presentarnos a alguien. Yo me llamo, ¿vale? Y también es un verbo pronominal. Y yo me gustaría que ustedes ya conociesen un poquito de los verbos pronominales. ¿Qué son los verbos pronominales? Son verbos que necesitan de la presencia del pronombre complemento. Siempre que vamos a utilizarlos, necesitamos utilizar el pronombre complemento siempre junto al verbo. Entonces hablamos, yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos, ellas, ustedes se llaman, ¿vale? Y lo mismo va a ocurrir con otros verbos. Y están ahí ejemplos como fijarse, juntarse y negarse. Entonces hablamos, yo me fijo, tú te fijas, él, ella, usted se fija, nosotros nos fijamos, vosotros os fijáis, ellos, ellas, ustedes se fijan. O como en juntarse, yo me junto, tú te juntas, él, ella, usted se junta, nosotros nos juntamos, vosotros os juntáis, ellos, ellas, ustedes se juntan, ¿vale? También sirve para el verbo negarse, también es un verbo pronominal, necesita del pronombre. Entonces utilizamos yo me nego, tú te negas, él, ella, usted se nega, nosotros nos negamos, vosotros os negáis, ellos, ellas, ustedes se negan, ¿vale? Entonces, como práctica, ustedes tienen que crear frases con estos verbos, ¿vale? Y yo les puse aquí un ejemplo de una frase que yo les doy como un ejemplo mío, ¿vale? Entonces yo les escribí, yo me llamo Liliane, me fijo en los estudios de literatura, poesía y cultura hispánica. Me junto a los que tienen ideales de libertad y democracia. Me nego a creer que hay personas en el mundo a favor de la dictadura. Bueno, ustedes pueden crear una frase parecida con la mía. Y esto es también una actividad para practicar. Entonces, a los verbos pronominales utilizamos siempre junto a ellos los pronombres complementos. Y para eso nosotros necesitamos aprender también cuáles son los pronombres complementos y con preposición cómo funcionan. Vamos a ver. Pronombres personales en español. Tenemos yo, tú, el vos que está ahí en rojo, ¿vale? Este vos que está en rojo es un pronombre específico de los países de América Latina, ¿vale? Y principalmente en Argentina y en Uruguay se utiliza el vos, que tenemos un fenómeno que llamamos de un fenómeno lingüístico, pues porque es algo nuevo que está fuera de la padronización de España, del español de España, no se utiliza en España, que llamamos de voceo,
que es la utilización de este pronombre, vos, ¿vale? Que es lo mismo que sería en portugués la utilización, como si fuera la utilización, un ejemplo, ¿vale? Una relación con el você del portugués. Bueno, tenemos entonces él, ella y usted. Usted que generalmente será siempre formal y ya les voy a hablar sobre esto. Nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas y ustedes. Los pronombres complementos serán para yo, o me, para o tu, o te, para o vos, para vos, tendremos te también, para él, ella y usted tendremos le, para nosotros o nosotras, nos, para vosotros o vosotras, os, para ellos, ellas y ustedes, les. Y con preposición tendremos a mí, para mí, conmigo, a ti, para ti, contigo. En relación al vos utilizaremos el vos con la preposición a vos y para vos, a él, a ella, a usted, a nosotros o a nosotras, o con para nosotros, para nosotras, a vosotros, a vosotras, para vosotros, para vosotras, y a ellos, a ellas, a ustedes, o utilizando para. Bueno, entonces es muy importante que entendamos la cuestión de las formas de tratamiento que ocurren de maneras variadas dependiendo del país. Entonces, generalmente vamos a tener una padronización para esto. Pero, por ejemplo, en una parte específica de algún país puede haber una variación, una diferencia en relación a lo que les voy a decir. Bueno, pero sí, lo que ocurre es que generalmente se utiliza más esto que les voy a decir. Formalidad e informalidad en España. Entonces, cuando queremos hablar formalmente, o sea, vamos a hablar con alguien que sea mayor, con alguien que necesitemos utilizar más respeto, cortesía, entonces utilizamos en singular usted. Esto para España, ¿vale? Estas son las reglas de formas de tratamiento de España. Entonces utilizamos usted. Y de manera informal vamos a utilizar tú, ¿vale? Formal, usted, informal, tú. Cuando hablamos en plural, con más de una persona, utilizamos ustedes de manera formal y vosotros de manera informal. Bueno, las reglas de formalidad e informalidad en América Latina tienen algunas diferencias. Vamos a ver. El pronombre formal va a ser usted. Bueno, seguimos. Entonces, para formalidad utilizamos usted en singular. Y para informalidad, generalmente se va a utilizar el vos, ¿vale? Y ahí tenemos varias reglitas en relación al vos. En países como Uruguay y Argentina se habla el vos. En otros países hay una diferencia en relación al verbo. Pero esto es algo que les voy a decir para complementar los estudios de ustedes. Pero no es algo así que sea fundamental. Es solo para que sepan. Bueno, y también puede ser utilizar el tú, pero no con tanta... no es tan común como el vos. Vale. Bueno, seguimos. Y en plural se utiliza siempre ustedes, tanto para maneras formales como informales. Entonces, en español de América Latina no se utiliza el vosotros.
El vosotros no se habla, ¿vale? Y van a utilizar de manera formal e informal ustedes. No va a tener una diferencia. No van a diferenciar. Si hablan de manera formal, si van a un congreso a hablar con muchas personas y quieren hablar de manera formal, ustedes. Si están en una cita con amigos, también van a utilizar ustedes. Bueno, esta página es una página para que ustedes hagan una práctica. Entonces, esto van a hacer en la casa de ustedes con un compañero, con una compañera, con los hijos, con los padres, con quien quieran. Y van a hacer un diálogo informal, de manera informal, van a practicar informalmente y también formalmente. Y ahí están algunas sugestiones para que ustedes utilicen. Entonces, por ejemplo, pueden hablar, ¿qué planeas para el fin de semana? Yo planeo y tú vas a hacer algo nuevo. ¿Estás leyendo un libro? ¿Asistes a alguna serie? ¿Cocinas algo? O formalmente, ¿usted pretende salir este fin de semana? ¿Usted va a hacer algo nuevo? ¿Usted está leyendo un libro? ¿Usted asiste a alguna serie? ¿Usted cocina algo? Entonces, ustedes van a escoger una charla y van a hablar. Bueno, entonces acá yo les separé un momento para que hablemos un poquito sobre el voceo, porque si tienen interés en aprender más el español de Argentina y de Uruguay principalmente, necesitan aprender cómo ocurre esto del voceo. Entonces tenemos ahí un cómic de la Mafalda y empieza con Mafalda diciendo: ¿qué demonios es eso, Felipe? ¿Un yo-yo? Y Mafalda le dice: ¿un vos? No, un yo-yo. Ah, un Felipe. No, no es. Yo de yo. Se llama yo, ¿entendés? Yo. Y Mafalda le dice, por fin, egocéntrico. Bueno, ¿por qué? Porque ahí hay una confusión. Cuando Felipe le dice un yo, Mafalda entiende como si estuviera refiriéndose a sí mismo, como si Felipe estuviera refiriéndose a sí mismo. Y cuando va a decir en segunda persona, le dice un vos, porque se utiliza vos. En español de Argentina se utiliza vos en vez de tú. Entonces no le dice un tú, le dice un vos. Bueno, y ahí está la confusión. Bueno, la forma de tratamiento informal común en los países de América Latina puede ser expresa con la pronunciación de voz, con algunas variaciones en los verbos o solamente con la pronunciación de los verbos con variación sin la pronunciación del voz. Entonces, lo que quiero decir con esto: en Argentina y Uruguay, ellos hablan vos. Entonces, ¿vos querés un café? Esta es una frase común que puede se utilizar en Argentina y Uruguay. Utilización del vos. Ellos hablan el pronombre, ¿vale? En otros países no se habla el vos, no se utiliza el vos no es hablado, pero hay una variación en los verbos. Entonces, por ejemplo, van a escuchar: ¿queréis un café? ¿Vale? En países como Chile. En Chile se utiliza esto: ¿queréis un café? Y también llamamos esta variación de voceo. Es una variación en relación al verbo, pero como si hubiera un nuevo pronombre, ¿vale? Entonces, como les dice, el pronombre vos
él tiene en algunos tiempos verbales la conjugación para el vos será diferente de la conjugación del tú. Y uno de los tiempos verbales que esto ocurre es en presente de indicativo. Entonces, en presente de indicativo, el vos tendrá una conjugación específica para su utilización. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en presente, en el verbo ser, hablamos yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Pero cuando utilizamos vos, cuando vamos a hablar con un argentino, por ejemplo, será vos sos. No será vos eres, porque eres se utiliza con tú eres. Pero si hablamos vos, vos sos, ¿vale? Bueno, el verbo querer también. Vamos a ver el ejemplo del verbo querer. Hablamos, yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Pero si utilizamos el voceo, si utilizamos el vos, hablamos vos querés. Vos querés. ¿Vos querés un café? Es un ejemplo, ¿vale? Y con el verbo sentir, hablamos, la conjugación sigue de esta manera. Yo siento, tú sientes, él, ella, usted siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos, ellas, ustedes sienten. Pero si vamos a hablar con un argentino y vamos a utilizar el vos, hablamos vos sentís. Entonces, una cosa que tienen que percibir es que el vos, el verbo, la manera como utilizamos el verbo en relación al vos, se parece muchísimo al verbo que está conjugado en vosotros. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo acá del verbo ser, yo voy a aumentar acá para que vean. Bueno, entonces, vosotros sois y vos sos. Lo que ocurre solamente es que hay una pérdida de la I y el sois de vosotros en vos se queda como sos. Vos sos, sin la I. Bueno, en el verbo querer ocurre lo siguiente. Vosotros queréis, hay también la pérdida de la I cuando pasamos al vos, que se queda como vos querés, ¿vale? Y en el verbo sentir, vosotros sentís, cuando pasamos al vos, se queda de la misma manera, vos sentís. Entonces, en presente, la regla para utilización del vos será esta, ¿vale? Pérdida de la I y en el caso de verbos que terminen con ir, sentir, no hay la pérdida de la I. ¿Comprendieron? Si tienen alguna duda, pregúntenme después, ¿vale? Bueno, aquí está la tarea de casa que yo les pasé. La tarea de casa es muy simple. Yo quiero que ustedes asistan este episodio de Mafalda. ¿Está bien? Mafalda en un dibujo animado. Quiero que asistan y contesten estas preguntas, que es para que ustedes practiquen la escucha, que escuchen bien el español y también para que practiquen la escrita, para que escriban las respuestas. Ustedes van a contestar. Si contestan en un cuaderno, pueden sacar una foto y envíenme en Google Classroom. Ya hay un espacio para esto allá, ¿vale? O entonces pueden contestar directamente en el espacio de Google Classroom. Entonces,
Las preguntas son: escuche con atención el vídeo y transcriba en tu cuaderno verbos pronominales usados en el dibujo animado. Entonces, durante todo el dibujo animado, han verbos que ustedes van a escuchar, verbos pronominales. Y estos verbos ustedes escuchen y transcriban para el cuaderno, ¿vale? No necesiten que sean todos los verbos, pero los que consigan escuchar y verificar que son verbos pronominales. Bueno, y 3 preguntas que son más en relación a la escucha de ustedes y la comprensión del texto que van a escuchar. ¿Qué le pregunta Mafalda a su mamá? ¿Qué le pregunta Mafalda sobre el mundo a su padre? ¿Y cómo caminas, Miguelito? Porque Miguelito crees que debe caminar así. ¿Cómo caminas, Miguelito? ¿Y por qué él crees que debes caminar así? Bueno, entonces ustedes tienen esto como tarea de casa. Les pido perdón porque tuve que parar el vídeo algunas veces. Estoy grabando en mi casa. A veces hay alguna cosa que tengo que parar para ver, para hacer. Pero espero que esté bueno este vídeo para que ustedes estudien y sigan aprendiendo español. Hasta luego, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.